Escuchá todas las voces. Las palabras. En el archivo de los medios. Archivo de los medios. Y es por eso que estamos en comunicación con Gustavo López, precandidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. López, ¿cómo le va? Lo saluda Esteban Ocampo, aquí del Archivo de los Medios. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana comienza a tratarse esta reforma de la Secretaría de Inteligencia para hacer la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué va a cambiar esencialmente en este proyecto de ley que mandó Cristina al Congreso? Bueno, lo que se trata es de darle transparencia y un sentido un poco más republicano a algo que por naturaleza a veces no lo tiene, porque se trata de una actividad que debe estar en parte reservada, porque, bueno, en todos los países del mundo la inteligencia está reservada, pero que no puede escapar al control del poder político, al férreo control del poder político. Entonces, hemos tenido un episodio, como vos bien señalabas, relacionado con la muerte de Nisman, en donde la sospecha de la presidencia de la Nación, y que ha sido denunciado de esta manera, es que se trató de un complot con participación de gente proveniente de los servicios de inteligencia. Y entonces, bueno, cuando los servicios de inteligencia no se subordinan al poder político, hay que resolverlo de cuajo. Lo que se está proponiendo es, primero, que la agencia de inteligencia esté comandada por dos personas, director y subdirector, que requieran acuerdo del Senado. Segundo, hay una base de datos y esa base de datos se destruye cada vez que la cuestión se termina, la cuestión judicial se termina, para evitar de esta manera cualquier tipo de superposición de datos absolutamente innecesarios. Solamente se puede dirigir la información desde esas dos autoridades, es decir, cualquier otra circulación de la información está penada con pena de prisión. ¿Qué significa esto? Esto es para evitar la venta de información, para evitar la extorsión, para evitar muchas cosas que se hacen, que es, la influencia de los sectores de los servicios en el manejo de causas, toda esta cuestión que nunca debió haber ocurrido y que ocurre o que pudo haber sido moneda corriente, está restringida porque la circulación de esa información tiene pena de prisión. Entonces, me parece que es una buena oportunidad de discutir el rol de los servicios de inteligencia en una sociedad democrática. Hay otros que tienen otro tipo de propuestas. Bueno, las escuchas telefónicas salen de los servicios de inteligencia y pasan al ámbito extrapoder, es decir, de la Procuración, que es independiente de los tres poderes que establece la Constitución, y es un cuarto poder que ha creado la reforma de 1994, es decir, es un organismo mucho más controlado, y ese organismo mucho más controlado, ya sea por el Congreso, porque requiere el acuerdo del Senado, ya sea por el extrapoder, que es la Procuración, y por las propias normas que imponen penas de prisión no escarcelable para la venta de influencia, va a ser que los servicios de inteligencia, y además hay algo muy importante, que es para qué pueden servir. Entonces hay una limitación en el que para qué pueden servir. Ahora, la oposición, cuando se los consulta sobre esta reforma, dice que Gils Carbó no es independiente de los tres poderes y que de alguna manera sospechan de que Gils Carbó pueda operar para el gobierno. A ver, decir eso es una cosa de niños, por un lado, y por otro lado es faltar a la verdad. Gils Carbó tuvo el acuerdo del Senado para llegar a ese cargo, es decir, 2/3, ¿sí? Salió sin ninguna oposición. Tiene una carrera judicial impecable, lo que no deja de tener, como cualquier persona, incluso como todos los miembros de la Corte y como todos los miembros del Poder Judicial, es una escala de valores, una ideología, un principio, pero es imparcial respecto a la aplicación de la ley. Digo, una cosa es tener ideología política y otra cosa es aplicar la ley o no aplicar la ley. Entonces, no es que Gils Carbó simpatiza o no simpatiza con el gobierno. Gils Carbó fue propuesta por la Presidenta de la Nación
y en muchas oportunidades, incluso cuando fue la fusión Multicanal Cablevisión, se opuso ella desde el Ministerio Público a esa fusión, en aquel entonces que avalaba otro organismo del Estado como era Defensa de la Competencia. Entonces, es una persona que siempre ha marcado independencia de criterio. Ahora, las corporaciones judiciales y las corporaciones económicas no quieren una procuración que investigue. Digo, cuando a ella se le limita la posibilidad de la designación de los fiscales especiales, porque se dice que eso no está dentro de su órbita, y está dentro de su órbita, pero de acá que lo resuelva la Corte va a pasar bastante tiempo. En realidad, cuando uno pone un fiscal antilavado, lo que está haciendo es, digamos, controlando y castigando el lavado de dinero, que esto tiene que ver con el contrabando, tiene que ver con el narcotráfico, pero tiene que ver con los bancos y con la evasión impositiva. Sí. Entonces, son tantos los intereses que están en juego que hay un sector de la política que termina, lamentablemente, con sus actitudes, avalando, la evasión fiscal o la trata de personas. En realidad, la crítica que le hacen a Gil Carbó es porque también hizo una designación de varios fiscales afines al gobierno, entonces no la veían muy imparcial con respecto a esto. Pero a ver, lo hizo dentro de las facultades que tiene por la sanción del nuevo Código Procesal Penal, y lo que han hecho es una chicana diciendo, no, el código recién se pone en vigencia dentro de 6 meses, hasta dentro de 6 meses no los puede designar. Y dentro de 6 meses los va a designar, y la chicana ¿cuál va a ser? No, porque ya se termina el gobierno. Este es el único sistema donde el gobierno termina un año antes, porque digo, la oposición no quiere votar al gobierno nada. Una cosa es que se opongan y otra cosa es que se nieguen a votar. Digo, se ha propuesto a Carles como miembro de la Corte. Una cosa es que digan, bueno, no me gusta, me gusta más, me gusta menos, y otra cosa es que digan, no vamos a votar ningún miembro porque lo vamos a votar el año que viene. Entonces uno dice, bueno, eso es una violación de la Constitución Nacional, de la división de poderes, de la obligación para la cual fue elegido, y por lo cual tiene mandato, así como la presidenta tiene mandato para enviar un pliego. Pero obviamente que hay claras diferencias ideológicas, de eso se trata la política. Pero alguien del Poder Judicial, o en este caso Gil Carbó, extrapoder, una cosa es no tener ideología y otra cosa es tener una identificación exclusiva con un gobierno más allá del cumplimiento de las leyes. Y Gil Carbó ha demostrado que primero están las leyes y después está cualquier otra simpatía, y siempre se ha manejado dentro de la ley. Entonces, a mí me parece que, digamos, que el sistema político, basado en un sistema de partidos, negar la ideología, digo, los jueces, hay jueces, yo hago derecho laboral, hay jueces más pro obreros, hay jueces más pro empresarios. Ahora, acá lo importante es que el juez aplique la ley vigente, más allá de su inclinación ideológica que tiene que ver con su escala de valores. Siempre en realidad con el tema de los jueces es un poco complicado, porque a veces lo que se critica también al gobierno es que toca un juez como Yarvide y quizás tocan causas muy sensibles que lo favorece de alguna manera al gobierno. Pero igualmente no a mí no es un juez que me simpatice ni me deje de simpatizar. En todo caso será responsabilidad del Consejo de la Magistratura, porque cada vez que hubo un juicio político, y esto han pasado 3 gobiernos o 4, hasta acá ha seguido en el cargo. Sí, hoy se dio a conocer una denuncia que hizo Gustavo Vera, un legislador por bien común, donde denunciaba este uso por enriquecimiento ilícito, y hizo una declaración bastante importante que dijo que este uso espiaba a Bergoglio en la época que Néstor Kirchner era presidente y fue a pedido de Kirchner. No sé qué le parece a usted. Mire, la verdad que yo desconozco, y en todo caso semejante aseveración corre por cuenta de Vera. A mí me parece que lo que corresponde en estos casos es que la justicia investigue si hay o no enriquecimiento ilícito, si hubo o no espionaje, si era legal o no era legal. Me parece que cada uno tiene derecho a hacer las denuncias con responsabilidad y seriedad, y el Poder Judicial lo que debe hacer es, digamos, no opinar, sino investigar y después dictar una sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque yo critiqué y sigo criticando mucho la denuncia de Nisman, porque es más una declaración política
que una denuncia judicial. Digo, la ha hecho, sí en la justicia, la ha hecho como fiscal del caso AMIA, ha imputado un delito gravísimo a la presidenta, y cuando uno lee las 290 páginas que tiene la denuncia, no hay ningún elemento en el que se pueda sustentar semejante denuncia. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué jugamos? ¿Jugamos a la política o jugamos al derecho en el ejercicio de la responsabilidad de uno de los poderes del Estado? Entonces, distinto es Vera. Vera es un legislador y como tal hace una denuncia. Ahora, la justicia lo que tiene que hacer es analizar. Y bueno, y después se verá la veracidad o no. Pero lo que no podemos es jugar a la política desde el Poder Judicial. Está claro. La última, López, se dio a conocer ahora este último fin de semana la alianza Macri-Carrió para que vayan a las PASO. Usted como precandidato a jefe de gobierno, ¿cómo le afecta esta alianza que se hizo entre Coalición Cívica y PRO? Nosotros somos el Frente para la Victoria. A mí me parece que la alianza primero está pensada a nivel nacional y no para la ciudad. Yo creo que para la ciudad la complica para el UNEN, porque de hecho el número 2 el UNEN va a tener las PASO, va a tener 2 o 3 candidatos, uno de ellos es Lustó, y resulta que Lustó juega una posición, Lustó enfrenta al macrismo en la ciudad, y Carrió, cuyo candidato a vicejefe de gobierno, que es Fernando Sánchez, termina apoyando a Macri. Yo creo que los complica, pero me parece que el objetivo no es ese, no están pensando en la ciudad, están pensando en la nación. Como las primarias abiertas obligatorias, las PASO, han funcionado virtualmente como una especie de primera vuelta, me parece que la especulación es, vamos a las PASO entre Macri y Carrió para ver si juntos podemos sacar más votos que Massa en las PASO de agosto, y esto funciona como una primera vuelta y hacemos que haya un realineamiento de fuerzas, y si nosotros quedamos más cerca y Massa más lejos, los votos de Massa van a venir a nosotros por el voto útil. Yo creo que fue esa especulación, pero nadie puede pensar en gobernar seriamente un país haciendo una alianza con meros fines electoralistas para ganar unas PASO. El país es muy complejo, hay que enfrentar a factores de poder. Lo que sucede aquí, tanto Macri como Carrió representan a los factores de poder. Entonces, bueno, me parece que es una estrategia más de esos factores de poder para enfrentar el kirchnerismo a nivel nacional, y han elegido esto. Todo lo que dijo Carrió en los últimos 10 años de Macri se cae por la firma de esta alianza circunstancial, cuyo único objetivo es trabajar para las corporaciones para las que trabaja. Bien. Gustavo López, le queremos agradecer este contacto, y atención para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que Gustavo López recorre la ciudad con su López Móvil, ¿no? Exactamente. Este sábado todavía no sabemos dónde, les vamos a pasar la información, pero el miércoles estoy en Paternal, en el Café de los Patriotas, y el jueves en Flores, en el Bar La Forja. Bien, López, le queremos agradecer la atención. Un abrazo. Escucha todas las voces. Las palabras En el archivo de los medios. archivo de los medios.